Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según corresponda. Y continuamos con la clase 2, parte 1, sección 2. En este caso vamos a ver diseño de la base de datos y para entender posteriormente los temas que siguen a continuación, que es normalización y el modelo de entidad de relación, vamos a ver previamente cómo se relacionan las tablas dentro de una base de datos. Comenzamos con nuestros diseños. Dijimos que en una base de datos bien diseñada, cada tabla almacena datos sobre un tema en concreto, como empleados, productos, y una tabla tiene registros a los cuales vamos a denominar filas y campos a los cuales denominamos columnas o columnas a los cuales denominamos campos. Los campos tienen diferentes tipos de datos, como texto, números, fechas, hipervínculos, podemos poner imágenes, ¿de acuerdo? Campos del tipo lógico, como verdadero o falso, ¿de acuerdo? Y la mejor representación que podemos hacer es verlo como si fuera una tabla. De hecho, por eso le llamamos tabla, ¿sí? En este caso, el ejemplo es clientes, ¿sí? Y donde decimos que los campos, ¿sí?, van a estar nombrados con un ID, un nombre de compañía, primer nombre y apellido, donde toda esta línea significa o representa la estructura de la tabla con sus nombres de campo y representa un registro. Entonces, cada una de estas líneas que vamos a poner a continuación van a ser las filas o registros, donde cada campo va a contener un valor. En este caso, el ID tiene un valor numérico y ya vamos a ver qué representa ese ID posteriormente. La compañía va a tener un campo del tipo alfabético o alfanumérico, ¿sí?, en el cual vamos a poner solamente caracteres alfabéticos y numéricos. Podemos llevar esa combinación. Lo mismo va a pasar para el primer nombre y lo mismo va a suceder con el apellido. ¿De acuerdo? Hasta ahí, esto compone para nosotros lo que es un registro con sus campos, ¿de acuerdo? Y los valores que contiene cada uno de esos campos. Entonces, un registro contiene datos específicos como información acerca de un determinado empleado o un producto. Un campo contiene datos sobre un aspecto del asunto de la tabla, como el nombre o la dirección o el correo electrónico, y un valor de campo representa en cada registro, que debe tener un valor, por ejemplo, el contoso limitada o alguien@ejemplo.com. Entonces, las propiedades de las tablas y los campos. Las tablas y los campos también tienen sus propiedades que pueden establecerse para controlar su característica o su comportamiento. Entonces, las propiedades. En nuestro ejemplo, vamos a decir que tenemos una tabla que en este caso se llama legajos, ¿sí? Nombre de la tabla legajos. Podemos poner un comentario. En ese comentario, dentro de las propiedades de la tabla, podemos poner un comentario que especifique qué va a almacenar esa tabla. Por ejemplo, la tabla de los datos únicos de las personas, de nuestros clientes o nuestros empleados. Entonces, cuando definimos cada columna de esa tabla, ¿sí?,
vamos a definir el nombre del atributo o el nombre del campo, el tipo de dato que va a almacenar, en este caso va a ser legajo, al cual le vamos a asignar un tipo de dato entero, cuya longitud va a ser de 4 caracteres, ¿sí? Entonces vamos a tener números hasta 4 dígitos. Por ejemplo, 1000. Y no voy a poder poner 10.000 porque tengo hasta 9.999. ¿De acuerdo? Porque tengo solamente 4 dígitos. Bueno, un atributo más que pertenece al campo legajo, que puede ser, como es un valor numérico lo que vamos a poner acá, puede ser con signo o sin signo. Como no lo checamos, no lo marcamos, va a ser sin signo. Permitir valor null es si este valor que vamos a poner en legajo puede estar nulo. ¿Qué significa que esté nulo? Significa que no tiene valor, que es distinto de poner un 0. 0 es un valor. Si le digo que es nulo, puede estar en blanco. Puede no tener valor. Bueno, rellenar con ceros a la izquierda automáticamente no lo checamos, por lo tanto no va a tener nada. Entonces, posteriormente vamos a declarar el nombre del campo DNI. DNI vamos a decir que es un valor entero que tiene una longitud de 8 caracteres y aplicamos los mismos criterios que en el campo anterior. Según el tipo de dato y cómo hayamos definido nosotros en el análisis previo, ¿sí? O un analista que nos haya dado la estructura de datos y nos dice, mire, acá el DNI tiene que ser numérico, que cumple tales condiciones, nosotros vamos a definirlo acá. Vamos a checar estas opciones, vamos a fijar valores predeterminados o no. Por lo pronto, en nuestro ejemplo no vamos a poner más nada y seguimos adelante. El apellido, ¿sí? Declaramos el atributo apellido o el nombre del campo apellido, en el cual vamos a almacenar un tipo de dato del tipo carácter o del tipo alfanumérico. ¿De acuerdo? En nuestras bases de datos va a aparecer el tipo de dato denominado varchar, que significa que es un carácter variable. Es un char variable y que yo le puedo poner cualquier cosa adentro. Siempre lo va a tomar como alfabéticos, ¿sí? O alfanuméricos. Yo acá podría poner 122 ABC. Admite ese tipo de datos. Por ejemplo, la longitud, vamos a decir que un apellido va a tener hasta 30 caracteres. Hago lo mismo con nombre. Va a ser del tipo alfanumérico o varchar y la longitud declarada va a ser de hasta 40 caracteres. En estos dos casos, por ser varchar, fíjense que no aparece marcado en celeste el atributo sin signo. ¿Por qué? Porque es varchar, no es valor numérico. Por lo tanto, no permite. Una observación interesante. Fíjense que en el legajo, ¿sí? En el atributo legajo, aparece una llavecita. Esta llavecita, cuando ustedes lo creen, no va a aparecer automáticamente. Yo le tengo que decir que esta llavecita implica que el legajo es una clave primaria o una clave principal. ¿De acuerdo? Fíjense que acá aparece el atributo sin signo dispuesto o disponible para marcar, pero null aparece en gris. ¿Qué significa? Significa que una clave o un atributo declarado como clave primaria o clave principal no puede ser null. Siempre debe tener un valor y ese valor no se puede repetir. ¿Por qué? Porque es clave principal. ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo tener dos registros con el legajo 100, por ejemplo. Esto lo vamos a ver más detalladamente a posterior.
Entonces, ¿cómo quedaría armado nuestro registro una vez que le cargamos los datos? ¿Sí? Tenemos el registro, que va a ser legajos, o sea, o la tabla, sobre la tabla legajos, y el registro va a estar conformado por los campos legajo, DNI, apellido y nombre, según lo que vimos anteriormente. Por lo tanto, legajo es el nombre de la columna o atributo que especifica el nombre del dato a almacenar, como dijimos recién. Los números que están cargados representan o son el valor del atributo. ¿Está bien? Entonces, acá el atributo legajo, en su primer registro, el valor es 100. En el segundo registro, el valor es 101. En el tercer registro, el valor es 102. De la misma forma, el mismo criterio lo aplicamos para el resto de los atributos. ¿Está bien? Entonces, fíjense que aparece la llavecita en el atributo legajo. Indica que es la clave primaria, como lo vimos recién. Entonces, una clave primaria, vamos a ver el concepto de clave primaria. Una clave primaria es una columna especial o conjunto de columnas, pueden ser más de una. ¿En qué casos lo vamos a aplicar cuando sea más de uno? Lo vamos a ver en los siguientes videos. ¿Sí? Por ahora estamos creando una tabla, que es una tabla única, que en este caso representa los legajos de los empleados, donde cada legajo de cada empleado es único y no pueden existir dos iguales. Por lo tanto, la clave principal va a ser el legajo, el número de legajo. Como observamos, el número de legajo es clave principal y no se repite ese número. O sea, no pueden haber dos legajos con el mismo número. Por lo tanto, el legajo, la clave principal, contiene el valor 100. ¿De acuerdo? Que identifica un único registro, ¿sí? Que es el registro cuyo DNI es 32.001.002, que pertenece a Pérez, nombre Juan. El registro 2 es el legajo 101, 32.001.003, que pertenece a Báez Juan, y así sucesivamente cada uno. Lo que acá no se puede repetir es el valor de la clave principal, pero puede suceder que hayan dos Pérez Juan, pero con número de documentos diferentes. Son dos personas totalmente diferentes. ¿Está bien? Sin embargo, el número de legajo va a ser un número de legajo totalmente diferente. Entonces, en el diseño de las bases de datos relacionales se llama clave primaria a un campo o a una combinación de campos que identifica en forma única a cada fila de la tabla. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en claro. En las bases de datos relacionales yo tengo que establecer un método para poder identificar unívocamente a un registro. ¿Está bien? En este caso, un registro queda identificado unívocamente asignándole el número de legajo cuya clave principal es justamente el legajo, donde 100 identifica a Juan Pérez, DNI tanto y algunos atributos más que puede llegar a tener. Y va a ser único. Y no pueden haber dos legajos con el valor 100 o dos legajos con el valor 102 o el valor que sea. ¿Cómo vamos a relacionar esta tabla? ¿Sí? Supongamos que en las relaciones vamos a establecer que hay una tabla principal, que en este caso puede llamarse clientes, y una tabla secundaria u otra tabla donde estamos registrando los pedidos que hacen los clientes. Entonces, una relación entre dos tablas, ¿sí? Es una conexión entre esas dos tablas que contienen datos. Entonces, una columna en cada tabla es la base de la relación. Para ver
¿Por qué son útiles las relaciones? Imaginemos que se realiza el seguimiento de los datos de los pedidos de los clientes de un negocio, donde decimos que la tabla clientes está conformada por los atributos o los campos ID cliente, nombre, apellido, dirección, teléfono. ¿Sí? Todo esto ya sabemos cómo se crea y qué representan. La que a su vez ID cliente es clave principal de la tabla clientes. Ahora vamos a ver los pedidos, vamos a ver los seguimientos de los clientes y sus pedidos. Entonces, hemos creado una tabla que se llama pedidos, que tiene un identificador único de pedido, que puede ser un número de pedido. Tiene un atributo que es el ID cliente para saber qué cliente ha hecho ese pedido, qué artículo compró, qué cantidad compró y a qué precio lo compró. ¿Está bien? Todo esto son atributos de la tabla pedidos. Y ahora me aparece esta relación donde decimos que este cliente se relaciona con el cliente indicado en la tabla pedidos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una tabla de clientes donde almacenamos o tenemos todo el registro de nuestros clientes. Los pedidos, que son los pedidos que hicieron cada cliente. Por lo tanto, yo tengo que saber en todo momento qué clientes realizó qué pedido. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo lo vamos a lograr? Lo vamos a lograr a través de un criterio que se llama clave foránea. Acá hemos puesto como clave principal el ID pedido, lo cual es cierto. ¿Por qué? Porque un pedido, supuestamente, es único para cada cliente. Por lo tanto, un cliente puede hacer distintos pedidos y acá va a existir el mismo cliente, pero ¿para qué? Para distintos números de pedidos. Este cliente va a ser siempre el mismo y aparece aparece muchas veces en la tabla pedidos. En la tabla clientes, ese cliente va a aparecer solamente una vez porque es único. Entonces, nosotros haciendo una consulta que vincule la tabla cliente con la tabla pedido a través de la clave principal de la tabla clientes y la clave foránea o clave secundaria, digamos, de la tabla pedido, vamos a poder saber qué cliente ha realizado qué pedidos. Entonces, esto es lo que nosotros nos facilita establecer relaciones. ¿Sí? Tenemos por un lado en una tabla única, una tabla maestra, valores únicos, en este caso la tabla clientes, y en la tabla pedidos, donde los pedidos van a ser únicos, pero los clientes han hecho muchos pedidos, entonces este atributo, el ID clientes, acá va a ser una clave foránea de la tabla pedidos relacionada con la tabla clientes. Vamos a desarrollar este tema más adelante. Muchas gracias.